de nuevo a un programa de Comiquízate. Hoy vamos a hablar de algo muy chévere. Entonces, Laura, cuéntanos acerca de esto. Bueno, llevamos toda la semana pensando cómo vamos a sorprenderlos y finalmente a Jefferson y a Lina se les ocurrió una gran idea. Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre Daniel Klaus, El modernista. el cómic moderno, así es. Vale, súper. Entonces, espero lo disfruten y pues veámoslo. Historietistas como Daniel Klaus, que por más de 30 años se han consolidado en el mundo del cómic, esto a partir de que en 1990 lanza su antología A-Balls, donde hace referencia a personajes normales y situaciones comunes, en donde a partir de esto logra consolidarse a un público predeterminado. Eso es verdad, además hay que tener en cuenta que la popularidad de Klaus depende de la forma tan real en que retrata a sus protagonistas, tanto adolescentes como niños. Su cómic más famoso es Ghost World, en donde sus dos protagonistas femeninas tienen unos diálogos muy interesantes y muy ricos porque son certeros y críticos. Hay que tener también en cuenta que Klaus dice que para él es muy fácil escribir desde la perspectiva de las adolescentes, precisamente porque en la juventud a uno se le permite definirse más como persona, pelear por saber uno quién es y descubrirse, lo cual no habría sido lo mismo si su protagonista hubiera sido un viejo cascarrabias, porque la acogida del público no habría sido la mejor de todas. Como lo dices, Lina, llegó al punto de tener el premio a Mejor Obra Internacional en el Salón del Cómic en el 2001. Bueno, muchachos, ¿y saben qué? Así hablando como de todo un poquito, está súper genial. Les tengo que recomendar el cómic que salió actual sobre la invasión alienígena en el 2023. Está mega genial, tienen que leerlo, se los recomiendo. Nada que ver, todo el mundo sabe que Batman es el mejor. Además de ser un papacito, rico, lucha contra el crimen. ¿A qué mujer no le seduce eso? Todos los hombres quieren ser él, por favor. Para nada, si ustedes realmente quisieran profundizar sobre lo que es un cómic moderno, deberían estar leyendo a Daniel Klaus. ¿Por qué? Simplemente porque él hace una historia tan sencilla y fácil de leer con personajes que podríamos ser nosotros mismos y nos hace reflexionar sobre la sociedad y lo que está pasando en el mundo actualmente. ¿No es la historia de dos chicas que se acaban de graduar? Sí, exacto. Dos chicas, Annie y Rebeca, dos chicas que tienen demasiado tiempo y se dedican a chismosear, a pasar su tiempo libre sin hacer nada. No le veo mayor sentido. Claro que no, es mucho más profundo que eso. Lo que pasa es que el autor lo que hace es que es una interiorización de lo que él quiere hacer, una transición que hay. Lo que pasa es que es súper interesante cuando empiezan a leerlo, porque Enid y Rebeca ya no son niñas, ya la infancia ya se acabó. Entonces ahora están en esa época incómoda en donde no son consideradas niñas y no son consideradas adultas. Entonces se empiezan a preguntar quiénes son ellas y qué es lo que están haciendo, y ahí es cuando se empiezan a definir como sí mismas con situaciones normales. Eso es lo que es precisamente genial. Pero ¿qué sentido tiene eso si se puede vivir en cualquier esquina, en cualquier ciudad? ¿Para dónde vamos? Ay, bueno, pero ¿quién dice que la cotidianidad no tiene misterio? Exacto, o sea, estoy de acuerdo contigo. Deberíamos seguirla. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ay, amor, no otra vez, ¿qué pasó? Pero, sí, amor, mira tu celular, te llamé 5 veces. No hay llamadas perdidas, no hay nada, no hay ningún mensaje, yo no sé. Mi amor, te escribí a tu hermana para saber dónde estabas, te llamé un montón de veces. No me digas mentiras. O sea, estoy cansada de tus mentiras, en serio. Amor, pero esta vez sí te llamé. Te llamé, no es como otras veces, amor. Te llamé. No más, ya estoy cansada, que no te llames, que no te escribas, que nada, estoy aburrida esta relación. No. Estoy aburrida. No hagas eso, por favor. No. Ya. Amor. No. Si ve que de lo cotidiano pueden salir una historia muy buena, inclusive un cómic, ahora no se pierda la entrevista exclusiva del pionero del cómic alternativo y autobiográfico Harvey Pekar, hecha por Carolina Rodríguez. Buenas tardes, hoy nos encontramos en un nuevo programa de Comiquízate. Hoy entrevistaremos a Harvey Pekar, quien pasó la mitad de su vida archivando historiales en el sótano de un hospital de veteranos de guerra a las afueras de la ciudad de Cleveland. En sus ratos libres solía coleccionar discos de jazz, fracasos matrimoniales y antidepresivos. Se podría decir que tuvo una vida insignificante.
En 1975, gracias a su amigo Robert Crumb, incursionó por primera vez en los cómics y decidió hacer un cómic autobiográfico que tituló American Splendor. Fue así como revolucionó el mundo del cómic y creó el tan llamado cómic alternativo, dejando a un lado los populares, como lo son los de superhéroes y la fantasía erótica. Hoy nos encontramos con ese grandioso contador de historias, quien lo contactamos a través de diversas formas de hallar el más allá. Buenas tardes, quiero saludar a Harvey Pickard. Hoy nos acompaña, es un placer tenerlo aquí en Comiquízate. Carolina, muy buenas tardes a usted y muchísimas gracias por haberme contactado. Yo sé que fue muy difícil, pero bueno, ya tenemos esta conexión tan importante entre usted y yo. Para empezar, me gustaría saber cómo nació su cómic American Splendor. Bueno, Carolina, para inspirarme en esta obra, tuve en cuenta la vida cotidiana de un trabajador normal de los Estados Unidos. Por aquel entonces o en esa época, la mayoría de las historietas trataba sobre aventuras fantásticas, entregando una sublimidad al lector. Entonces yo de alguna manera quise romper los esquemas. ¿Y usted qué pretendía plasmar con este cómic? Mis vivencias y preocupaciones, y las de mi ciudad, de forma personal, principalmente en cómics dibujados por otros, como el de mi gran amigo Robert Crumb. Este cómic es autobiográfico, claramente, y es algo fuera de lo común, pero cuéntenos un poco acerca del personaje principal. Por supuesto, Carolina. El personaje tenía diferentes matices. Era cínico, inteligente, enfermizo, neurótico, solitario, frustrado, paranoico y brillante, en un espacio contundente de la cotidianidad, en una ciudad afectada tanto por la desindustrialización y una profunda crisis económica que pasaba por estos días. Y usted en todo esto cumple un rol funcional por su gran capacidad de conectar lo anecdótico con dinámicas sociales, de todo tipo, como la guerra, la pobreza y el racismo. Por supuesto, es que crear American Splendor tenía esa función, hablar de lo común, de lo cotidiano, de lo coloquial, pero ponerle también un toque en donde el lector se sintiera identificado, pero sin herir sus susceptibilidades. Y el resultado no fue cualquier cómic, sino una obra revolucionaria que influyó a buena parte de la cultura popular estadounidense. Así es, por esa misma razón se hicieron varias versiones de este tipo de cómics, de American Splendor, como fue el caso de Unsung Hero en el 2003, si no estoy mal, Stud Terkels en el 2009 y obviamente Macedonia, que fue del 2006. ¿Y qué nos puede comentar acerca de las primeras ediciones de American Splendor? Los conflictos de la vida diaria de Harvey en el hospital de Ohio donde él trabajaba, las conversaciones con sus amigos, sus meditaciones, en fin, en otras palabras, publicaba lo que muchos transmiten hoy en día en sus blogs porque es la forma que ellos tienen de ver el mundo. Muy interesante, Harvey. ¿Y cuál cree que fue el secreto de su cómic más representativo? Yo creería que sacarle la vuelta a todo lo que vendían las grandes compañías de cómics estadounidenses en la década de los 60, 70. Yo no era un hombre con poderes extraordinarios, disfrazado con capucha o capa, ni recibía el constante aplauso y admiración de la sociedad. Más bien todo lo contrario. Era un hombre de carne y hueso, con vida aburrida y un trabajo muy mal remunerado. Pero lo que sí tenía era las ganas y la creatividad por contar una historia. ¿Y usted cómo veía el mundo para poderlo plasmarlo de tal manera? O sea, a la hora de escribir, ¿cómo lo hacía? Pues en un tono bastante negro, eso sí hay que decirlo. Mis relatos casi siempre estaban salpicados de humor negro y melancolía, propias de una enfermedad de depresión, una característica que no cambió ni con la llegada de Joyce Bradner, mi última esposa, y el gran amor de mi vida, ella, tan depresiva como yo. Él es Harvey Pickard, un hombre que se quejaba de lo poco que vendía y de lo poco que era apreciado. No podía estar más alejado de la realidad. En 1987 ganó el premio estadounidense del libro por su primera antología de American Splendor. Además, en el 2003 se realizó la mencionada película en el que él llega a interpretarse a sí mismo en muchos momentos. American Splendor termina siendo un canto a la vida, una demostración de que a pesar de que la vida no siempre es color de rosa, vale la pena de vivirla. A continuación podrán disfrutar de la crónica que realizaron Pilar y Laura sobre Frank Miller.
Drogas, alcohol y prostitución. Esta es la vida que, a diferencia de muchos, ha decidido llevar Frank Miller a través de sus cómics, escogiendo personajes urbanos como Daredevil y Batman, sujetos normales sin superpoderes, rodeados por la oscuridad que trae el vicio y la vida del bajo mundo, y aún así logran mantener su moralidad y principios a pesar de las situaciones en las que se encuentran. Frank Miller es uno de los autores más influyentes del cómic mundial de los años 80 y 90, conocido sobre todo por haber redefinido la nueva vida durante los años 80 a Daredevil y Batman, dos personajes urbanos emblemáticos de Marvel y DC, en los que ha trabajado repetidamente a lo largo de los años, en ambos como autor completo y acompañado del excelente dibujante, David Mazzucchelli. Durante los 90 se ha dedicado principalmente a obras de creación propia, entre las que destacan la serie de género negro Sin City y el cómic épico de ambientación histórica 300, ambos adaptados con éxito al cine. Matones, prostitutas, políticos, corruptos, asesinos a sueldo, las mafias locales, todo tipo de variados perdedores y gente de mal vivir. Estos son el tipo de personajes que pueblan las historias de Sin City, personajes que además se entrecruzan habitualmente dando una sensación de vidas cruzadas y cierto sentido de unidad a todo el conjunto. Aunque cada entrega de Sin City es una historia completa en sí, bajo su título se engloban diversas historias independientes que tienen lugar en Basin City, una ciudad también conocida como la ciudad del pecado, debido a su corrupción generalizada. El escenario cuenta con una serie de personajes y ambientes recurrentes, de los que se destacan dos: las prostitutas del barrio viejo, que debido a que trabajan en una zona donde ni la policía se atreve a entrar porque se han organizado entre ellas para protegerse, y Katie's, el cabaret más miserable de la ciudad, punto de encuentro de gran parte de los jíbaros de la ciudad, cuyo atractivo principal es el espectáculo de Nancy, una joven que baila semidesnuda vestida de vaquera. Esta primera serie en blanco y negro hizo que Miller replanteara un gran número de cosas sobre la manera de ver los cómics, pues el artista no solo quería que fuese simplemente un dibujo al que le falta el color. En palabras de Miller, lo que se ha buscado con Sin City ha sido encontrar un territorio intermedio entre el congestionado ritmo de los cómics americanos, donde todo está muy apretado y hay 1.000.000 de palabras y 1.000.000 de imágenes, y esa cualidad casi del flick book del manga japonés. Se quería dar con algo que empleara una pizca de ambos, que delimitase un territorio intermedio entre los dos ritmos, porque se tiene que encontrar el manga demasiado rápido y los cómics americanos demasiado lentos. La gran enseñanza que nos dejan sus personajes es que todos tenemos algo que esconder, algo oscuro dentro de nosotros, que no queremos que el mundo vea y fingimos que todo está bien. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y sigan conectados con Comiquízate. ¡Chao! Chao.